Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, ¿cómo va la vida 15 meses de iniciada la pandemia? Qué Pues bárbaro. fíjate, Eduardo, que muy interesante que la OCDE hace este análisis, como tú dices, a 15 años de que la Organización Mundial de la Salud había declarado el inicio formal de la pandemia. Este estudio, para quien quiera consultarlo, se llama COVID-19 y bienestar, la vida en la pandemia. Y bueno, pues básicamente, Eduardo, lo que contiene este estudio pues es un balance sobre cómo la pandemia ha impactado los principales aspectos asociados al bienestar de las personas. Y es muy interesante porque hace una evaluación diferenciada entre el impacto, primeramente, pues entre edades, entre género, ya vamos a hablar del tema de las mujeres, de raza, de etnia e incluso del tipo de trabajo y de paga de las personas. Ahora, lo que nos dice este estudio es que, bueno, pues definitivamente la pandemia ha golpeado diferente a los grupos poblacionales, ¿no? Primero podemos hablar, por ejemplo, de los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, pues de ese miedo particular que en un principio tenían los adultos mayores que teníamos en el principio esta noción de que la pandemia pues afectaba únicamente a los adultos, y hoy por hoy también sabemos que los adultos mayores con comorbilidades, ¿no? Pues siguen siendo esas personas de mayor riesgo, y el tema de la muerte pues definitivamente pues lo tienen muy presente y muy cerca, ¿no? Luego también, Eduardo, tenemos a los adultos que son un poco más jóvenes, pero que también han enfrentado y experimentado afectaciones en la salud mental, también en la convivencia social, y también hay que mencionar el tema del desempleo y de la inseguridad, ¿no? Que definitivamente, pues también comentar que todo este tema de la pérdida de empleo tiene un impacto que va mucho más allá del ingreso, que evidentemente pues es un tema importantísimo, ¿no? Pero que también la misma OCDE nos dice que el desempleo en muchas personas ha generado sensaciones de exclusión y de soledad, ¿no? Tenemos, Eduardo, también a las comunidades de minorías étnicas, que por ejemplo, pues la OCDE toma a las comunidades afrodescendientes en el Reino Unido, a las comunidades árabes en Canadá, que han sido más del doble, o sea, las muertes de estas personas han sido más del doble que las de otros grupos, ¿no? Y finalmente, Eduardo, pues tenemos el caso de las mujeres, que es muy pertinente hablar del caso de las mujeres en el Día Internacional de las Mujeres, que particularmente se han visto afectadas por la pérdida de empleos, por la pérdida de ingresos. Bueno, me gustaría también resaltar el tema de las madres, que además enfrentan una serie de desafíos adicionales que están relacionados con el trabajo y con los cuidados del hogar, ¿no? Bueno, sí cabe mencionar que la mayor parte de las muertes por COVID han sido hombres, y esto a nivel mundial. No obstante, es más probable que las mujeres presenten, digamos, estos síntomas de COVID largo, que seguramente, Eduardo, tú los has platicado con Joe ya largamente, así como problemas de salud mental y problemas de soledad, que, bueno, pues desafortunadamente, de los cuales se habla poco, y hay evidentemente en México y en todo el mundo poco presupuesto para atender estos resultados negativos o este impacto que la pandemia ha tenido pues en las mujeres, ¿no? Entonces, aprovechar también, Eduardo, este día para resaltar lo difícil que ha sido para las mujeres esta vida en pandemia, que además tampoco podemos decir que acaba por completo, ¿no? Y la falta de políticas públicas y también de presupuesto para atender esta problemática. Muy bien. Ramsés. Y creo que lo que acabas de comentar es muy importante porque las mujeres sufrieron bastante con la pandemia, muchas perdieron, como bien lo comenta, su trabajo, otras tuvieron que asumir responsabilidades mayores de las que tenían, y hoy ha sido un gran inconveniente porque, como estamos observando, están siendo contratados todo el mundo con una menor cantidad de salarios. Entonces ahora imagínate, si una mujer anteriormente, antes de la pandemia, tenía un salario por debajo del hombre, hoy con la pandemia y lo que están siendo contratadas de nuevo,
están ganando menos de lo que deberían de estar haciendo. Imagínate qué preocupaciones no tienen hoy en día con el incremento de la canasta básica. Ahora sí, como la canción de Cricri, como decían, hoy todo el mundo vamos al mercado y hoy creo que las que se están topando con la cabeza pues son las mujeres que tienen la mayor responsabilidad, y eso se lo hemos dejado a todas ellas. Y si me permiten, antes que terminemos, le quiero mandar un abrazo a mi esposa y decirle que la amo mucho, aunque no la quiera que la felicitar, pero yo sí la felicito porque me ha aguantado. Eres un lambiscón, es lo que eres. No importa, pero la quiero mucho. Seguramente te mandó un WhatsApp regañándote, diciendo, ¿cómo que nos felicitas? Deberías ofrecernos una disculpa, Ramsés. Le pido disculpas desde ahorita. Y me voy caminando, desde aquí hasta allá. Hugo. Bueno, y no nada más les tocó la peor parte en cuanto a la pandemia a nivel general, sino si tomamos en cuenta que el 70% del sector salud en México son mujeres. Entonces estamos hablando en realidad de que es un gran porcentaje donde, pues efectivamente, la mayor cantidad de muertos tú estás hablando ahorita que la mayor cantidad son hombres, pero en el sector salud el 70% son mujeres, y esto ha estado brutal y ha tenido unas consecuencias increíbles. Hay que recordar que las escuelas de enfermería en México son muy buenas, han estado siempre muy concurridas y demás, y ahora pues les tocó ser las heroínas en el sector salud, definitivamente. Oye, estarán muy concurridas y les pagan muy mal, hay que decirlo. Sí, también. Una explotación terrible. A ver, yo nomás quiero aclarar una cosa, porque hay gente que me dice, no, el primer Día Internacional de la Mujer conmemora una manifestación de trabajadoras ahí en 1857, sí, pero la Organización Internacional del Trabajo dice que la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer en la historia fue a causa del incendio en una fábrica de ropa en Nueva York el 25 de marzo de 1911, que mató a 146 mujeres jóvenes trabajadoras, la mayoría de las cuales eran inmigrantes. De las cenizas de ese trágico evento, la búsqueda de la justicia social para mujeres y hombres que se inició ese día continúa sintiéndose en todo el mundo 111 años después. Esto lo dice la Organización Internacional del Trabajo ante todas las versiones que hay sobre el asunto. Fue un incendio, 146 mujeres le cerraron con candado las puertas y ahí murieron calcinadas. Muy bien, pues hay que reflexionar lo que es este día. Liliana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.